A ver qué chamuyo. El impuesto a la riqueza, ¿eh? El año que viene, Mauro. Lo adelantamos en este programa. Cuento la buena pipa, parece. Dijimos el miércoles que el impuesto a la riqueza entraba, el proyecto de impuesto a la riqueza a las grandes fortunas, esta contribución por única vez, dice el texto, iba a ingresar a la Cámara de Diputados antes del fin de la semana. Primicia de Ernesto Adida aquí el miércoles, que se cumplió porque el viernes ingresó el impuesto a la riqueza. Lo tengo a Itaí Hackman. ¿Cómo te va, Itaí? ¿Qué decís? Buenas noches. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien. Gracias por permitirnos el diálogo, ingresar a tu casa a esta hora. Por favor. Lo primero, déjame pedirte una reflexión sobre lo que veníamos hablando, sobre esta Estaba jugada, escuchando. esta jugada de la oposición para mañana en un debate que tiene que ver con otro tema, pero que hace al funcionamiento de la Cámara. ¿Cuál es tu mirada, Itaí? A ver, respecto al funcionamiento o al comportamiento de este bloque de oposición, la verdad es que va alcanzando ribetes cada vez más antidemocráticos, porque intentar bloquear el funcionamiento del Congreso, porque no me gustan las leyes que se van a tratar, porque soy minoría y no me gustan las leyes que se van a tratar, es una actitud que no se corresponde con las reglas de la democracia, ¿no? Entonces, la realidad es que hay un comportamiento que me parece muy problemático. Todo el resto de los bloques, estamos de acuerdo en que hay que sesionar. Nos hemos puesto de acuerdo para convocar la sesión del día de mañana. Es un solo bloque el que está poniendo en problemas el funcionamiento normal del Congreso. Ahora, más allá de esa cuestión, lo que más me preocupa es lo que vos decías, la banalización de determinados conceptos, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, en muchos pibes y muchas pibas que nacieron en democracia y que la dictadura les suena una palabra, digamos, que a lo sumo estudiaron en alguna materia en el colegio. Y claro, si alguien dice que esto es una dictadura, alguno puede pensar, bueno, che, la verdad que no es tan grave, ¿no?, una dictadura. Y entonces me parece que hay un comportamiento muy irresponsable, no solamente en su labor institucional, sino también en la violencia del lenguaje que están utilizando, por lo menos algunos sectores, no vamos a englobar a todos, y que me parece que le está haciendo bastante daño al diálogo y a la convivencia democrática. Sí, Itaí, ¿cómo andás? Ernesto Adida te habla. Mirá, acá hay dos temas conjuntos. Me parece que acá también hay que hablar de algo importante. ¿Qué intereses representan los diputados que se están oponiendo a debatir? Te pregunto esto ¿por qué? Porque muchos tienen lazos, incluso de sangre algunos, con algunos jueces de la reforma judicial que van a quedar heridos por la posibilidad de que se transforme la justicia. Pero también van a quedar heridos muchos con lazos de amistad muy profunda si se sanciona un impuesto a la riqueza. ¿Qué intereses están defendiendo? ¿Los del pueblo, como dice la Constitución, o los de quién? Bueno, creo que los intereses se revelan o se manifiestan cuando uno toma posición, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, la verdad, hace poco tiempo atrás, que una medida como la contribución extraordinaria de las grandes fortunas podía gustar más o menos, pero pensé que era muy difícil que un bloque político con representación parlamentaria se oponga. Una medida tan de sentido común, que estamos hablando de un sector muy pequeño de la sociedad, con enorme capacidad económica, que en un contexto absolutamente extraordinario como el que estamos viviendo, donde el Estado necesita más recursos para seguir asistiendo a las pymes, a las familias, se les pida una contribución de esa naturaleza. Sin embargo, terminan defendiendo los intereses de esas 12.000 personas, cuando seguramente dentro de la gente que los votó hay mucha gente de clase media, pequeños empresarios, gente que necesita justamente esos recursos. Entonces, cuando uno toma posición, o lo mismo en relación al Poder Judicial que vos mencionabas, revela los intereses que defiende, efectivamente, y la política es representación de intereses. Eso siempre lo dice Alberto Fernández, el presidente, y no hay que olvidarse nunca. En el Congreso y en las discusiones políticas se manifiesta qué intereses pretende representar cada uno. Yo quiero ir al punto ese porque en el detalle del proyecto se habla justamente de 12.000 empresas o grupos empresariales que serían los que van a tributar
por única Personas. vez. Persona física. Perdón, personas físicas, tenés Personas. razón. Es bien hecha la aclaración, que son los que van a tributar en caso de aprobarse este impuesto, y habla del famoso por única vez. Yo creo que ahí hay también un punto que remite a la historia de nuestro país, ¿no? Y esta cuestión de cuántas veces nos pidieron que por única vez hiciéramos tal esfuerzo o cual esfuerzo, y luego ese por única vez se transformó en un sempiterno o una sempiterna carga impositiva. Yo que estoy a favor de que en realidad en la Argentina paguen más los que más tienen, porque me parece que ese es el concepto básico de un sistema impositivo, y no como pasa en muchos lugares de este país en donde terminamos pagando mucho más los que no tenemos tanto. ¿Cómo se va a convencer a la ciudadanía de que esto verdaderamente va a ser por única vez, Itaí? A ver, en relación a ese tema puntual, esto no estamos creando un impuesto, es un proyecto de ley que establece una contribución, con lo cual no es un impuesto que se crea, que se empieza a recaudar regularmente. Para volver a cobrar otro aporte habría que aprobar otra ley, ¿sí? Bueno, pero porque el temor es ese, digamos, hay que decirlo también. Esas 12.000 personas que se van a ver afectadas por esta contribución extraordinaria, en el fondo, muchísimos te lo dicen en off, lo que tienen miedo es que se empiece a discutir en la Argentina cómo se cobren los impuestos, porque les recuerdo a la audiencia, lo que pagan impuestos en la Argentina es la clase media y la clase baja. Los millonarios en la Argentina pagan pocos impuestos, es poca la presión impositiva que tienen. Bueno, pero esa es una discusión que es pertinente, por esto mismo que vos estás diciendo. Por eso hay que separar dos discusiones. Una es, frente a la pandemia, frente a esta situación excepcional, cómo financiamos las necesidades que tiene de recursos la población y con un Estado que ha perdido recaudación. Ese es un debate. Y otro debate es cómo funciona el sistema impositivo en la Argentina, que es un debate que tenemos que dar. Efectivamente, la Argentina tiene un sistema muy regresivo, donde la clase media, donde los pequeños empresarios, donde la población en general sostiene mucho más al Estado que los sectores de altos ingresos o alto patrimonio. Yo quiero recordarles que durante los últimos 4 años en la Argentina se hizo una reforma tributaria que tendía a eliminar los impuestos sobre el patrimonio en la Argentina, que se restablecieron en diciembre con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que votamos en el Congreso. Entonces acá hay una discusión de fondo que es cómo se financia el Estado. Muchas veces se dice que la Argentina tiene una presión tributaria muy importante, pero hay que decir quiénes pagan, quiénes sufren esa presión tributaria. Entonces la discusión sobre una reforma tributaria integral es muy importante. Yo sé que esto genera por ahí temor, pero hay que tratar de abordarla con mucha seriedad. La discusión no es subir impuestos versus bajar impuestos, sino discutir todo el sistema tributario, y a lo mejor algunos impuestos hay que subir, otros impuestos hay que bajar, porque efectivamente hay sectores que tienen una presión tributaria muy, muy grande, sobre todo, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas. Pero para poder bajarle los impuestos a esas empresas, bueno, hay que recaudar de otro lado. Los sistemas, los países más desarrollados, que tienen sistemas más igualitarios, tienen sistemas tributarios progresivos, donde los sectores de altos ingresos y alto patrimonio tributan más. Ojalá podamos ir hacia ese esquema en la Argentina. Y ojalá esta pandemia sirva para dar ese debate. En 2 líneas, Itaí. Menos IVA, que lo pagan todos los pobres en la Argentina. Exacto. Y la clase media, y lo pagan todos, pero sobre todo los más pobres y la clase media, y más bienes personales, que paguen sobre el patrimonio y menos sobre lo que consumen. Sí, y a los altos ingresos, ¿no? Porque también es importante separar justamente a las empresas de los individuos. Esto es muy importante sobre este proyecto. Esto que le corregía Mauro, Sí. Es una cuestión muy importante porque se va a usar como argumento que esto perjudica a las posibilidades de inversión de las empresas. Esto no afecta a las empresas porque el patrimonio personal de los multimillonarios es un ahorro que hicieron a lo largo de su vida y que no tiene ninguna relación con el funcionamiento de las empresas de las cuales son propietarios. Ningún proyecto de inversión de ninguna empresa importante, ni acá en ningún país del mundo, se financia con el patrimonio personal de sus propietarios, ¿está claro? Entonces, acá estamos hablando del patrimonio personal de las 12.000 personas de mayor patrimonio de la Argentina. Mirando ese número, el otro día hablaba con un amigo que es mala leche, mal pensado, y me decía, si solamente hay 12.000 tipos que tienen más de 3 palos verdes, evidentemente los niveles de economía informal en la Argentina no son solamente la de la gente que está vendiendo en la calle, ¿eh? Acá hay mucha guita que debe haber en negro, ¿no?
Hay dos aclaraciones para hacer sobre eso, Mauro. Uno es que efectivamente esto es sobre lo que se declaran y obviamente los sectores de altos patrimonios no declaran todo lo que tienen. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que cuando uno hace una declaración de bienes personales, de una declaración jurada, los inmuebles se declaran a valor fiscal. Claro. Si vos alguna vez tuviste en tu mano una boleta Sí, de claro. ABL, sabés que el valor fiscal de un departamento o de una propiedad no tiene nada que ver con el valor de mercado. Está claro. Entonces, si yo tengo inmuebles por 200 millones de pesos a valor fiscal, tengo inmuebles por lo menos 5 o 6 veces eso, ¿sí? Claro. Entonces, esa aclaración pues parece una cosa técnica, pero es relevante porque efectivamente no estamos hablando de gente Sí. que tiene 200 Sí, millones, sí. sino que estamos hablando de gente que tiene mucho más que eso. Cierro preguntándote, mañana, ¿qué imaginás? Juntos por el Bueno. Cambio sentándose, me imagino que los diputados, bueno, vos como diputado porteño me imagino que irás. En realidad, la decisión nuestra es participar de manera remota. Bien. Esta es la decisión que tomó nuestro bloque. A ver, honestamente, me es difícil imaginar qué puede pasar mañana, porque realmente es un papelón, Mauro, es un papelón. Somos la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos que tratar 2 proyectos de ley que tienen que ver con la situación que estamos viviendo, con el sector del turismo, de la cultura. No puede ser que estemos en este debate infantil. Se ha demostrado hasta ahora que el sistema funcionó perfectamente. ¿Cuántas leyes hemos sancionado desde que... Montones. Sí, bueno, sí. ¿y hubo algún problema? ¿Alguien cuestionó el resultado de una votación? ¿Alguien no pudo ejercer su derecho a la palabra o no pudo expresar su opinión? Entonces, realmente es un capricho que, la verdad, a uno le hace pensar que en realidad lo que quieren es bloquear el funcionamiento del Congreso, y es algo que no se puede permitir en general, en democracia, y menos en este momento donde la sociedad argentina necesita Clarísimo. que se sancionen estas leyes. Itaí, un abrazo, gracias. A ustedes, un abrazo grande. Buenas noches. Itaí Hagman, diputado nacional del Frente de Todos. Atención, ¿sí? Atención.